Hola queridos amigos, hoy quiero contarles una historia extraordinaria sobre un hombre cuyo destino podría haber servido como base para una fascinante película de Hollywood. Imaginen, un europeo que, por obra del destino, se encontró entre la población indígena de América, adoptó su cultura y tradiciones, se casó con una mujer local y finalmente se alzó para defender a su nuevo pueblo contra sus propios compatriotas. Suena como la trama de Avatar o Baila con lobos, ¿verdad? Pero esta es una historia absolutamente real del marinero español Gonzalo Guerrero, quien hoy es considerado el padre del mestizaje en México. Todo comenzó en el año 1511, cuando América para los europeos aún seguía siendo un continente misterioso, con enormes espacios en blanco en los mapas. Un barco español que se dirigía desde Panamá a Santo Domingo fue sorprendido por una terrible tormenta y naufragó cerca de Jamaica. Solo unas 20 personas, incluyendo 2 mujeres, lograron salvarse en un pequeño bote. Sin comida, sin agua, con solo 2 remos, quedaron completamente a merced de las corrientes marinas y del destino. Entre estos desafortunados se encontraba Gonzalo Guerrero, sobre quien antes del naufragio los historiadores prácticamente no saben nada. Presumiblemente, nació alrededor del año 1470 en la ciudad española de Palos de la Frontera. Algunos novelistas posteriormente le atribuyeron participación en la conquista de Granada y servicio bajo el mando del legendario gran capitán en Nápoles, pero estos hermosos detalles no están confirmados por documentos históricos. ¿Qué pasó con Guerrero y sus compañeros de infortunio? La corriente llevó su bote hasta la costa de la península de Yucatán, al territorio que los nativos llamaban Maya. En el camino murieron de hambre 7 u 8 personas. Otros 5 fueron capturados por un cacique local y sacrificados a sus dioses y luego devorados. Sí, el canibalismo era parte de la cultura de algunas tribus en aquellos tiempos. Gonzalo y otros 6 españoles supervivientes también fueron capturados, pero lograron escapar. Cayeron bajo la protección de otro cacique más humano, quien los convirtió en esclavos pero les conservó la vida. Pasaron los años. Uno tras otro fueron muriendo los prisioneros españoles, hasta que solo quedaron 2, Jerónimo de Aguilar y nuestro héroe, Gonzalo Guerrero. Sus destinos se desarrollaron de manera completamente diferente. Aguilar siguió siendo un esclavo sumiso, manteniendo la fidelidad a su religión y cultura, mientras que Guerrero gradualmente se integró en la sociedad maya. Adoptó sus costumbres, aprendió el idioma, aceptó su forma de vida. Durante 3 años sirvió como esclavo del cacique de Samañá, y luego, en el año 1514, pasó al servicio del cacique de Chetumal, llamado Nachancán. Lo que es especialmente interesante es que Guerrero no solo adoptó los atributos externos de la cultura maya, se perforó las orejas y el labio inferior, se pintó el cuerpo, comenzó a vestirse como los mayas. Fue mucho más lejos, casándose con una mujer local, según algunas versiones, hija del propio cacique, y convirtiéndose en padre de al menos 3 hijos, los primeros mestizos en el territorio del México moderno. Sin embargo, lo más sorprendente de su historia es que este antiguo marinero español se reveló como un brillante estratega militar. El cacique Nachancán, apreciando sus talentos, nombró a Guerrero comandante de sus guerreros, y este comenzó a obtener victorias en los enfrentamientos con tribus vecinas. Aquí vale la pena señalar un detalle importante. Aunque a menudo hablamos de la civilización maya, creando la impresión de un estado unificado, en realidad el territorio maya representaba un mosaico de múltiples cacicazgos separados, constantemente en guerra entre sí. Compartían una cultura común, pero no eran un imperio unificado. Guerrero adquirió verdadero valor para los mayas
cuando llegaron a Yucatán las primeras expediciones españolas. La de Francisco Hernández de Córdoba en el año 1517 y la de Juan de Grijalva en el año 1518. Ahora los mayas se enfrentaron no con indefensos náufragos, sino con destacamentos organizados, armados con espadas de acero, ballestas y armas de fuego. En el año 1519 apareció en escena Hernán Cortés, dirigiéndose a la conquista de México. Encontrándose en la costa norte de la isla de Cozumel, supo por los habitantes locales que en tierra firme 2 caciques tenían como esclavos a hombres barbudos parecidos a los españoles. Cortés inmediatamente les envió una carta proponiéndoles unirse a su expedición. Solo respondió al llamado Jerónimo de Aguilar, quien con alegría regresó con sus compatriotas y posteriormente se convirtió en el primer intérprete de Cortés. ¿Y qué pasó con Gonzalo Guerrero? Cuando Aguilar le transmitió la invitación de Cortés, Guerrero respondió aproximadamente lo siguiente: «Hermano Aguilar, estoy casado, tengo 3 hijos. Aquí me consideran cacique y capitán de guerra. Mi rostro está pintado, mis orejas perforadas. ¿Qué dirán de mí los españoles si me ven de esta manera? Vete con Dios, mira qué hermosos son mis hijos». Cuando Aguilar siguió insistiendo, recordándole a Guerrero su fe cristiana, la esposa de este se enojó y expulsó al mensajero. Después de rechazar regresar con los españoles, Gonzalo Guerrero no solo enseñó a los mayas las tácticas militares occidentales, sino que también les enseñó a construir fuertes, trincheras y bastiones. Hasta el final de sus días permaneció en tierras mayas, luchando contra todos los intentos de los españoles de conquistar la península de Yucatán. Por esto, los cronistas lo llamaron el renegado y traidor. Sin caballos, sin hierro y sin pólvora, los mayas se encontraban en clara desventaja frente al armamento español. Con Guerrero como consejero, entendieron que su mejor táctica contra los invasores eran las emboscadas y contra la temible caballería, fosos camuflados con estacas de madera afiladas en su interior. Sin embargo, había un arma europea contra la cual los mayas no tenían defensa: las enfermedades infecciosas, como la viruela, el sarampión o la varicela. En el año 1520, una epidemia de viruela en pocos meses se llevó la vida de entre 1/3 y la mitad de la población indígena. Según algunas estimaciones, a principios del siglo XVI en el territorio maya vivían alrededor de 2 millones de personas. Imaginen la escala de esta tragedia. A pesar de las epidemias, durante casi 10 años Gonzalo Guerrero resistió exitosamente los intentos españoles de conquistar Yucatán. Francisco de Montejo, quien pasó a la historia como el conquistador de la península de Yucatán, zarpó de España en el año 1527 con 380 soldados, pero le tomó 2 décadas completar la conquista. Conociendo los talentos militares de Guerrero, Montejo le envió una carta prometiéndole los más altos honores si abandonaba las costumbres indígenas y regresaba al camino de servir a su pueblo. Habría sido un aliado valiosísimo, considerando el profundo conocimiento que Guerrero tenía sobre las tácticas y territorios de los nativos. Pero el renegado una vez más permaneció fiel a su nuevo pueblo. Devolvió la carta a Montejo con un mensaje en el reverso. Siendo esclavo, no podía romper con los indígenas, pero Montejo y otros españoles podían considerarlo un hermano. Un hermano, sí, pero no un aliado. Cuando Guerrero supo que Montejo planeaba atacar Chetumal, la ciudad de su señor, Nachancán, organizó rápidamente su fortificación. Luego utilizó una astuta estratagema, difundiendo noticias falsas sobre la muerte de los comandantes españoles, lo que llevó al fracaso del ataque. El destino de Gonzalo Guerrero se completó en el año 1536, cuando se dirigió a Honduras para luchar una vez más contra los españoles, esta vez defendiendo a los mayas locales. Luchando al frente de las tropas del cacique Cicumba, Guerrero fue muerto por un disparo de arcabuz. Según testifica el informe oficial del gobernador de Honduras,
del 14 de agosto del año 1536, conservado en el Archivo General de Indias en Sevilla. La historia de Gonzalo Guerrero es un ejemplo extraordinario de adaptación cultural y cambio de identidad. Después de que México obtuvo su independencia, su figura adquirió nuevo prestigio como símbolo de resistencia a la conquista española. Hoy en México lo consideran un héroe nacional y el padre del mestizaje, la mezcla de sangres europeas e indígenas, que se convirtió en la base de la formación de la nación mexicana moderna. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Gonzalo Guerrero al recibir la invitación de Hernán Cortés? ¿Habrían regresado con los españoles o habrían preferido quedarse en su nuevo hogar? Es una pregunta difícil que cada uno debe responder por sí mismo. La historia no tolera el modo condicional y nunca sabremos cómo se habría desarrollado el destino de Guerrero si hubiera elegido otro camino. Gracias por estar con nosotros hoy. Si les gustó el relato, no olviden dar like y suscribirse al canal. En los comentarios compartan su opinión sobre esta extraordinaria personalidad histórica. Hasta el próximo encuentro.